Pues buenas tardes a todas y a todos. Tengo el honor esta tarde de hacer la apertura en esta tarde con esta charla informativa de la oculta pandemia del siglo XXI, que ha titulado AFA, dentro de esta jornada que, como sabéis, pues iniciamos con esa marcha solidaria, con esa cuarta marcha solidaria en la que el pueblo de Los Palacios de Villafranca se ha volcado con la causa, con las personas y los familiares que padecen esta enfermedad y con el trabajo tan importante que hace la asociación AFA Nuestra Señora de Guadalupe en Los Palacios y Villafranca. Todas y todos sabemos que hoy estamos aquí porque en torno al 21 de septiembre, que es el Día Mundial contra el Alzheimer, pues esta asociación ya consolidada en nuestro pueblo, en una década de trabajo importante, y siempre lo recuerdo porque además no fue fácil llegar hasta donde se está hoy, a lo que ha conseguido Juan con su equipo, pero sobre todo y fundamentalmente Juan, con su ímpetu, con su ganas, con su esfuerzo, con su entrega. Y bueno, empezamos en un despachito muy pequeñito. Las más veteranas de la asociación lo pueden recordar, con compañeras y compañeros que hoy ya no están, pero que han dejado también un trabajo importante y huella también en la asociación. Y hoy, pues, si la asociación puede llegar a ser lo que es, pues gracias muy principalmente a la colaboración ciudadana, a todas esas personas que de forma anónima y altruista colaboran con la asociación, a todas esas empresas a las que Juan llama a la puerta una y mil veces y siempre tienen un sí o un no, pero al final le saca un sí, Juan, también hay que decirlo. Y sobre todo también siempre de la mano del Ayuntamiento, de la Delegación de Sanidad, la cual pues sabéis que tenéis a vuestra disposición para todo lo que haga falta, y de hecho pues para muestra un botón con todo ese trabajo de ese despachito pequeñito a la primera sede de AFA, luego a la ampliación y a muchas cosas más que Juan tiene en la cabeza y que hay que pararlo, pero que poquito a poco seguro que al final va a ir dando sus frutos. Para mí es un placer como delegada de Sanidad y de Bienestar Social pues estar aquí, participar un año más dentro de esta jornada. Estoy muy bien acompañada en la mesa por estos tres profesionales de la asociación que seguro conoceréis. Son vuestro auxilio profesional y emocional, creo, en muchas ocasiones ante las dudas, ante la incertidumbre, ante situaciones de vuestros familiares que no sabéis manejar, y es un pilar fundamental en una asociación tener un equipo multidisciplinar formado que no se cansa y no cesa de estar a disposición de quien más lo necesita. Y hoy, una vez más, con esta charla, van a intentar, pues, ya no solo los que estáis aquí presentes, pero sino también a los que nos ven a través de la televisión local, pues dar esa información importante respecto a la enfermedad, respecto a la situación actual que están viviendo los pacientes y los familiares, y sobre todo, y no menos importante, que todas las personas de los palacios, de los pueblos de alrededor, sepan qué se hace en AFA, cuál es el trabajo, cuál es el objetivo fundamental, que no es otro que el bienestar de las personas que tienen Alzheimer, y que os tengan como referencia, que sepan dónde acudir si tienen una duda, un problema o si quieren traer algún familiar a la asociación. Yo desde aquí también voy a aprovechar, ya que tengo el micro, para pedir mucha colaboración con esas pulseras solidarias que se van a vender en la feria, pero que ya están puestas a disposición de todos los caseteros y de toda la gente que quiera colaborar, para que en esta feria pues todos y todas llevamos esa pulsera en nuestra mano y de forma solidaria también, con un pequeño gesto, contribuyamos pues a ayudar a AFA. Así que nada, no me extiendo más, daros las gracias por hacernos partícipe de esta actividad, y les cedo la palabra a Mari Carmen. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Os agradecemos vuestra presencia y agradecer también a Carmen Mari, nuestra delegada de Sanidad, todo lo que desde el Ayuntamiento se nos ofrece, y que podamos estar aquí hoy también forma parte de ese apoyo que ellos nos dan siempre. Bueno, pues nuestro objetivo esta tarde no es otro que dar a conocer la enfermedad de Alzheimer. Muchos de los que estáis aquí ya la conocéis, pero todavía es una gran desconocida. Entonces nuestro objetivo como profesionales hoy es
que podáis conocer un poco más y detectar antes esta enfermedad, y aquellas personas que ya tienen diagnosticada la enfermedad, pues que podáis tratarlo de una mejor forma y que tengáis mejor calidad de vida, los familiares también. Presento a mis compañeros. Él es Daniel Nogaledo, experto en neuropsicología; Natalia Moya, nuestra actual trabajadora social; y yo soy Mari Carmen, psicóloga también de la asociación junto a Daniel. Les cedo la palabra y, sin más, si tenéis alguna duda a lo largo de la charla, al final vamos a hacer un turno de ruegos y preguntas, ¿vale? También estamos aquí hoy para solventar esas dudas. Sin más, le paso la palabra a Daniel. Hola, ¿me escucháis? Vale. Muchas gracias por venir a todas las personas que estáis aquí, que no es una hora fácil, a pesar de que las 4 de la tarde no es una hora fácil, pero las 7:30 parece que tampoco, ¿no? Es una hora fácil. Vamos a hablar del Alzheimer, pero vamos a hablar también vamos a hablar, yo creo que bastante extendido, acerca de por qué el Alzheimer. Nosotros decimos la palabra pandemia, ¿no? Que parece que es un poco incendiaria, parece que es una locura. Estamos hablando de pandemia en estos tiempos de COVID o de post-COVID o de la gripe del mono, cuando no, eso es otra cosa. Al final estamos en una parte un poco entre enfermedades, ¿no? Que parece de incertidumbre, y decimos la palabra pandemia porque creemos que es una pandemia. No decimos la palabra pandemia porque pensamos que puede ser incendiario, publicitario, etcétera. Voy a dar 2 datos solamente. Uno de ellos me enteré ayer, el otro me he enterado hace un ratito, me lo ha dicho Natalia. ¿Sabéis que aproximadamente hay 200.000 personas en Estados Unidos que están diagnosticadas de menos de 65 años? Menos de 65 años estamos hablando. Nosotros hablamos de Alzheimer y parece que hablamos sobre todo de personas de la tercera edad, ya que tienen, ¿no?, una edad que, bueno, que al final los achaques de la edad a veces vienen, tal. No, lo cierto es que el Alzheimer se provoca antes, en general se provoca antes. Ya veremos unos datos después. Y también es cierto de que estamos hablando de menores de 65, imaginad lo que hay mayores de 65 años, ¿no?, si hablamos de esos datos. Otro dato es incendiario también, pero es un dato real. Aproximadamente el 30% de los casos de enfermedad de Alzheimer no están diagnosticados actualmente. Luego vamos a ver, también hay un pequeño motivo en eso, y es que no es fácil el diagnóstico. Luego lo vemos, eso, luego más adelante lo vemos. Pero son 2 datos que creo que son importantes para entender por qué ponemos pandemia y no ponemos otra cosa, ¿vale? Vale. Imaginemos que un día dejamos de hacer las cosas que nos gustan, dejamos de cocinar el plato que nos gusta, dejamos de, no sé, si nos gusta hacer deporte, no podemos hacer deporte. Imaginemos que estamos en esa situación, ¿no? Esa situación es una realidad de muchas personas que padecen la enfermedad de Alzheimer, pero también de muchas personas que conviven con la enfermedad de Alzheimer sin padecerla. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad de Alzheimer no afecta solamente al paciente de Alzheimer, afecta a todo el núcleo. Afecta a la mujer o al marido, afecta a los padres, a los hijos, afecta a todo el núcleo familiar, ¿vale? Y al final es una cosa que involucra a todos. Cuando involucra a todos, eso quiere decir que no estamos hablando de una enfermedad sencilla, ni mucho menos, ni estamos hablando de una enfermedad que pasa durante muy poco tiempo. Lo vamos a ver que el proceso de la enfermedad en sí es un proceso largo. Entonces, claro, unimos la palabra pandemia a la palabra duración o involucración también del resto de familiares. Ahí tenemos un poco una bola de plastilina importante, ¿no?, que ahora luego cuesta un poco darle forma. Vale, siempre apunto donde no es. Vale, voy a hablar un poquillo de historia. Situémonos en Berlín, hace 120 años aproximadamente. Hay un estudiante de medicina que se llama Alois Alzheimer, que seguro que os suena ese apellido. Está estudiando medicina, es muy bueno con el microscopio, empieza como a destacar en labores de microscopio, tanto que él mismo afirma muchas veces durante su estudio y después que cree que ayuda más a los pacientes después de que estos fallezcan a cuando están vivos. Y es simplemente hace referencia un poco a esa labor que hace él importante con el microscopio, ¿no? Este estudiante, Alois Alzheimer, estudiante de Berlín, se muda a Frankfurt, trabaja como ayudante en una unidad mental, podemos decir, una unidad municipal, y ahí conoce a Augusta Dieter. Augusta Dieter es una paciente, podemos decir que es la primera paciente de Alzheimer, que esto no es correcto porque habrá habido muchísimos antes, pero es un poco la que saca el boom.
Augusta se presenta con un perfil que seguro que a muchos, si convivís o conocéis un poco de Alzheimer, os suena. Muchos fallos de memoria, trastornos conductuales, alucinaciones, problemas de atención, problemas de lenguaje y, aparte, pues unos trastornos de conducta que tiene, una desorientación temporoespacial y la celotipia, que también fue documentada, que es ese delirio de celos, ¿no?, que muchas veces padece el paciente con Alzheimer. Vale, pues todo esto, vale, estos son un poco los datos. Ya Alois Alzheimer no estaba en Frankfurt, estaba en otro sitio. Cuando fallece Augusta Dieter, que fallece muy joven, pide por favor que le envíen el cerebro para analizarlo. Cuando analiza ese cerebro se da cuenta de que hay unos pequeños ovillos, se llaman ovillos neurofibrilares, unos pequeños ovillos en las neuronas, en esa zona entre neuronas. Ve que existen esos ovillos y que existe una especie de cúmulo de proteína que no debería estar ahí. Le llama la atención mucho, tanto que contacta con un colega suyo y le pide referencias si conoce más casos que pueda tener esa etiología, ¿no?, ese problema. Su compañero le dijo que sí, que en poco tiempo había reunido 3 personas con una sintomatología similar y que presentaban ese tipo de características en el cerebro. Aquí también es llamativo porque son 3 personas que se encuentran entre los 45, que era la persona más joven, y los 65, ¿vale? De nuevo estamos hablando de que parece que todo es personas de tercera edad, etcétera, etcétera, y de repente nos presentamos justo en el inicio de la enfermedad. Augusta, que tenía unos 50 años, 51, cuando empezó a desarrollar la enfermedad, es decir, ya llevaba unos años de progresión, y de repente se descubre que una de las personas que reunían esas características y que reunían esa etiología, ¿no?, al final tienen también lo que parece ser la enfermedad de Alzheimer, lo que parece ser lo que hoy se denomina enfermedad de Alzheimer. Vamos a seguir avanzando un poquillo para no entretenernos mucho en esa diapositiva. Vamos a hablar de la demencia. Una demencia, se dice Alzheimer, es lo mismo que demencia. En realidad no es lo mismo. Alzheimer es un tipo de demencia o es algo que provoca demencia, ¿vale? La demencia es un deterioro de la capacidad mental, un deterioro grave en este caso, y que lo que hace es interferir en la vida cotidiana de la persona. En este sentido, voy a darle para adelante con vuestro permiso. Si hablamos de Alzheimer, por ejemplo, es una enfermedad neurodegenerativa que no es acorde al envejecimiento normal. Luego vamos a ver una diferencia entre envejecimiento normal y enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, o demencia. Y aquí vamos a hacer una cosa que vamos a hablar también de una parte que no se conoce demasiado. Algunas demencias, no Alzheimer, pero sí demencia, puede ser reversible. Y luego hablamos de eso, ¿vale? Porque está provocado por otro tipo de factores. Y que, bueno, la demencia o la enfermedad de Alzheimer, tanto una como otra, al final, lo que hace es afectar a diversas áreas cognitivas, que puede ser el lenguaje, puede ser la atención, puede ser la memoria, la orientación, etcétera, etcétera. Vale, podemos clasificar las demencias de muchos tipos, ¿vale? Estos son criterios de clasificación. Lo miro aquí, ¿vale?, para no estar mirando para atrás. Podemos clasificarlos según la edad de inicio de la persona. El Alzheimer puede presentarse de forma precoz o presenil, que se conoce, que es antes de los 65 años. Como vemos un poco en la historia, casi todos los primeros casos, exceptuando uno, que fue con 65, parece que se podían haber diagnosticado fácilmente si hubieran tenido en aquel momento, en ese 1900, las herramientas que tenemos hoy día en neurología en los hospitales o las pruebas neuropsicológicas para hacer un diagnóstico correcto, ¿no?, de la enfermedad. Podemos bueno, no quiero meterme en los diferentes tipos de clasificación porque me vais a pegar con el micrófono que os estoy viendo. Pero podemos clasificar los diferentes tipos. Sí quiero hablar de una, sobre todo, ¿vale?, de la implicación de los factores genéticos. Aquí podemos hablar de una demencia familiar o esporádica. Cuando hablamos de familiar, no quiere decir que el Alzheimer sea hereditario. Hay un porcentaje de heredabilidad, que luego vamos a ver también, vamos a hablar de eso. Pero hay otro tipo de enfermedades que causan demencia, como la enfermedad de Huntington, por ejemplo, que sí tiene un porcentaje de heredabilidad bastante alto, ¿vale? Ya depende un poco de en qué mar nos movamos, navegamos de un sitio a otro. Sí quiero también remarcar el último punto. El diagnóstico de Alzheimer es un diagnóstico diferencial, que es diferencial quiere decir que nosotros vamos jugando por descarte, como jugando al quién es quién,
vamos diciendo, ¿es rubia? ¿Tiene gafas? No, vale, pues esto no es. No sé, diferentes características. ¿Tiene temblor? Vale, pues a lo mejor va por otro lado. ¿Temblor intencional o de reposo? Vale, pues a lo mejor ahí va por otro lado. Vamos clasificando dependiendo de lo que vayamos viendo, las características que estemos viendo. De esta manera, enfermedades degenerativas, podemos ver esos tipos de demencia son de carácter degenerativo y son muchísimos, son muchos tipos diferentes. Hay tipos que son un poquito más fácil de identificar por las características y otros que no lo son tanto. Por ejemplo, cuerpos de Lewy es una demencia de diagnóstico más complejo si cabe, porque está en un curso que yo cuando estudié la enfermedad de cuerpos de Lewy, estudié que se confundía mucho con Parkinson, pero los últimos casos que nos llegan, y mis compañeras pueden dar fe, se han confundido con Alzheimer y después han desembocado en cuerpos de Lewy. Cuando pasa eso, realmente es muy difícil el diagnóstico, porque estamos viendo que nos metemos en el diagnóstico y habitualmente lo primero que aparece siempre en el informe del neurólogo es probable enfermedad Alzheimer de inicio, posible enfermedad de Alzheimer de inicio. No pone enfermedad de Alzheimer, es muy raro que ponga eso de entrada. Pero más que nada porque lo más probable es esto, pero es que puede ser otra cosa. Entonces, si no sabemos cómo se llama el niño, pues no sabemos cómo llamarlo, no tenemos las herramientas, ¿vale?, para denominarlo. Simplemente quedarnos con ese dato. Antes mencioné la enfermedad de Huntington, pero no vamos a entrar tampoco ahí. Vale, y luego vamos a la otra cosa de ahí, pero más adelante. Bueno, tipos de demencia, ¿vale? Puede ser tipo vascular, tipo infeccioso, no sé, tipo tóxico, proceso expansivo por el tema, por ejemplo, de tumores, etcétera, etcétera. No quiero que nos paremos demasiado aquí, porque creo que no aporta demasiado en un principio. Un pequeño dato es que, bueno, vamos a verlo luego, creo. No sé si me lo he puesto aquí para hablarlo aquí. No, vamos a hablarlo después, más adelante. Porque sí quiero que nos centremos luego en conocer que hay demencias que son reversibles, ¿vale? Pero ahora mismo no vamos a pararnos aquí demasiado. Vale, aquí sí quiero que nos paremos porque creo que esta parte es importante y creo que no se conoce mucho. El proceso de diagnóstico de la demencia, como he dicho, el Alzheimer es una enfermedad diferencial y como digo Alzheimer, digo cuerpos de Lewy o digo cualquier tipo de enfermedad de las que he nombrado antes. Al ser diferencial tenemos que hacer muchas pruebas porque tenemos que descartar. Para descartar, muchas veces las pruebas son poco invasivas o a veces son muy invasivas, ¿no? Todo depende de lo claro que se vea, entre comillas. Hay veces que se ve muy fácil porque la enfermedad a lo mejor ha avanzado, bueno, muy fácil. A ver, a lo mejor la enfermedad ha avanzado, las pruebas neuropsicológicas ya nos apuntan un poco ahí, se hace una resonancia magnética que no es muy invasiva, ¿vale? Esta prueba que si no conocéis, esta que entran en un tubo, ¿no?, las personas y con un casco y te hacen como si fuera una radiografía, ¿vale?, del cerebro. Aquí, dependiendo del caso, requieren pruebas más invasivas o no. Es decir, si hay una persona, por ejemplo, que es un caso presenil con una historia clínica previa, con antecedentes, por ejemplo, que tenga, no sé, otro tipo de patología diferente, puede ser de alcoholismo, una persona que ha fumado mucho, que puede ser ictus, o sea, tenemos que descartar, ¿no? Muchas veces, lo último que se está haciendo ya para obtener los biomarcadores son la punción lumbar. Por ejemplo, una punción lumbar es una prueba bastante más invasiva que una resonancia. En resonancia nos tendemos, nos meten dentro del tubito, estamos ahí un rato, la máquina hace mucho ruido, es molesta, es verdad, es desagradable, es verdad, pero la punción lumbar es bastante más desagradable. Esa prueba ya lo que hace es extraer líquido cefalorraquídeo a través de la columna vertebral, estando en posición fetal. Es una prueba bastante invasiva, ¿vale? Es una prueba desagradable de entrada. Entonces se intenta no hacerla de inicio. Si no queda más remedio, pues se hace, porque se trata de intentar dar con la enfermedad que sea, para empezar a tratarla, o sea, no tiene otro sentido, ¿no? Y no sé si hablar aquí, es que no lo sé. Sí, voy a hablarlo ahí. Vale. Hay demencias que son reversibles, como he dicho antes, porque es importante que se conozca. Esto es algo que antes no se hacía con mucha asiduidad, el ir a un médico de cabecera, plantearle que tienes problemas de memoria, que no te sientes igual de antes, que sientes como que tienes un poco el pensamiento borroso, que te cuesta pensar, que te cuesta localizar palabras, que te cuesta desenvolverte en tu ambiente. Ahora se está haciendo, ya cada vez con más frecuencia, por suerte, porque existe mucha más información. Ahora lo que se hace es comprobar que el ácido fólico está en los niveles correctos, que la vitamina B12 está en los niveles correctos o que no hay un desajuste tiroideo largo, ¿vale?, que lleve mucho tiempo. ¿Por qué se hace eso? Eso sí provoca una demencia que es reversible.
y que no se conoce. Y a veces empezamos a pensar y nos ponemos en lo peor, porque es muy habitual empezar a pensar, uff, que no, mi mente no está como antes, ya me cuesta pensar las cosas, hay cosas que se me olvidan. Y nos vamos ya, uy, enfermedad de Alzheimer, ya seguro, o nos ponemos ya mucho peor, porque hay enfermedades peores, ¿no? Nos vamos a un caso ya muy tremendo. Y hay veces que no hay que irse tan lejos, o sea, hay que empezar a descartar desde abajo, no empezamos a descartar desde, vale, pues no es Alzheimer, no, espérate, vamos a descartar de que no tenemos un desajuste químico en realidad, y ya está, ¿no? Y todo se reduce a que es mucho más sencillo al principio descartar ese tipo de patología y poder asociar que no estamos igual que antes por ese tipo de problemas, a ponernos ya un poco a construir el castillo, ¿no? Vale, aquí vamos a hablar de esto. Este cuadro, yo soy amigo y no de este gráfico. Soy amigo y no, porque es verdad que la mayoría de los casos que se diagnostican son Alzheimer, son enfermedad de Alzheimer, es como lo más frecuente. Pero cada vez este quesito se está abriendo un poquito más a otro tipo de enfermedades, ¿no? Cuerpos de Lewy antes como que no se diagnosticaban apenas. Yo cuando empecé el cuerpo de Lewy no conocía a nadie en cuerpo de Lewy. Y ahora tengo muchos pacientes que han tenido o tienen cuerpos de Lewy o otro tipo de enfermedades relacionadas, ¿vale? En general, la mayoría es Alzheimer, sí. El origen desconocido, por suerte, también se va cortando un poco. Antes parece que era un pedazo de quesito, un 7% es bastante. Se está cortando porque ya, por suerte, estamos identificando otro tipo de patologías con las pruebas que existen. Los neurólogos están dando ya con las teclas exactas de qué tipo de patología es. Y bueno, demencias mixtas, ¿vale? Que pueden ser con una causa vascular, pero que sea parte de una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, o Parkinson, etcétera. Y causas vasculares en sí, como pueden ser ictus isquémicos, ¿vale? O ese tipo de patologías. Vale, algo que ocurre mucho en un principio de la enfermedad, ocurre con muchísima frecuencia, es que se confunde los síntomas de una demencia con unos síntomas de depresión, una depresión que puede estar ahí incipiente, que es verdad que puede presentar esa depresión, pero hay veces que los síntomas son los que se confunden un poco con qué es una depresión y qué es una demencia, ¿no? Yo aquí quiero decir varios puntos que me parecen interesantes. En la demencia no existe habitualmente un antecedente previo. Digo habitualmente porque hay ocasiones que sorprendentemente sí, ¿vale? Pero no es lo habitual. No existe un antecedente previo, no existe una causa, podemos decir. En una depresión podemos identificar una multiplicidad de causas, no solamente una, pero por lo menos existe algo que ha pasado, hay algo previo ahí que nos está provocando que estemos en ese estado, ¿no? Quiero resaltar también la última parte, porque es una parte muy llamativa para mí. De hecho, es una pregunta bastante frecuente. ¿Por la tarde qué se encuentra? ¿Mejor o peor? Dice, no, por la tarde se encuentra mejor. Eso corresponde más a una depresión. Por la tarde se encuentra peor. Eso suele corresponder más a una demencia. ¿Vale? Lo que se conoce como el síndrome vespertino, y es que a últimas horas de la tarde el paciente está peor. Cuando está mejor, cuando mejora, pues es una característica bastante clara de que puede ser más una depresión que constituir una demencia. Y el último punto también, me parece interesante, en una depresión existen unas lagunas de memoria específicas, muy concretas, muy específicas, un momento concreto, que seguramente sea un punto sensible, pues no puede recordarlo adecuadamente o lo recuerda de manera confusa, es decir, mete a gente que no estaba en esa laguna cognitiva o directamente no se acuerda, ¿vale? En una demencia no hay una laguna específica. No es, me acuerdo de todo, pero concretamente este día no lo recuerdo. No, ¿vale? Es todo un poco más entremezclado todo, ¿no? Vale, esta parte es lo que he dicho antes, que vamos a hablar acerca de los problemas que puede presentar una persona con la edad a las personas que puede presentar alguien que tiene demencia, ¿no? Y aquí quiero hablar de 3 puntos que creo que son importantes, pero creo que se confunden mucho, que son los 3 de abajo de la persona que es una persona mayor y se piensa, o hay mucha, no sé, a mí una cosa que me sorprendió mucho cuando estudié la carrera fue que nos presentaron una cantidad de datos impresionantes que decían que una persona mayor no tiene por qué estar mal, ¿vale? Claro, nosotros siempre tendemos a asociar, ¿no? Persona mayor, empezamos a tener los achaques de la edad, empezamos a sumar todo, ¿vale? Sí, por probabilidad, ¿no? Al final es como si, no sé, si cruzo la calle 30 veces, a lo mejor me cojo un coche y si lo cruzo 2, pues lo mismo no, ¿no?
Pues un poco así, si tenemos mucha edad, pues probablemente tenemos un poco más de deterioro, podemos tener más deterioro, es más facilidad que tengamos algo. Pero generalmente no tiene por qué. Quiero decir con esto, los datos no apuntan a que las personas mayores todas tienen un problema, no. A que algunas lo tienen, sí, pero que es general, no. Los datos no nos dicen eso, que sí, que yo conozco a uno, que yo conozco a otro, pero que los datos no nos apuntan a eso, ¿vale? Los datos generales no nos apuntan a eso. Y creo que eso es una cosa que es importante, que conozcamos. Lo digo porque muchas veces se tiende rápido al bueno, para la edad que tiene, para la edad que tiene, para la edad que tiene, para la edad que tiene. Y eso lo he escuchado yo a médicos, ¿eh? O sea, el para la edad que tiene creo que es una cosa que es peligrosa en nuestra sociedad. Para la edad que tiene, ¿qué? Para la edad que tiene, lo mismo tiene 90 años y puede conducir, o lo mismo tiene 90 años y se cuenta perfectamente y está mejor que yo, ¿eh? Y lo mismo tiene 90 años y es una persona que tiene mucha memoria, una persona inteligente, con mucha dialéctica, puede hablar mucho. Es decir, no tiene por qué relacionarse la edad con la enfermedad de base. Los otros dos puntos de arriba, he mencionado los tres de abajo, es verdad, pero los otros dos puntos de arriba pues, me parecen normales en realidad, ¿vale? Es verdad que a veces olvida detalle de una situación. Bueno, yo siempre he tenido una memoria horrible. Si me comparáis a mí con una persona de 90 años, seguramente yo esté peor, ¿vale? Cognitivamente, porque se me olvidan más las cosas. Y pueden dar fe, las compañeras aquí presentes. Y es verdad que a lo mejor tiene más dificultad para acceder a ese recuerdo. Una persona con más edad. Pero tampoco tiene por qué, ¿vale? No es algo general. Puede que tenga más dificultades, sí, lo que he dicho. Tenemos una autopista, cruzamos 30 veces, claro, nos puede coger un coche, claro. Yo he cruzado 15, tú has cruzado 50. ¿A quién le va a coger el coche? A mí, hombre, me puede coger a mí, pero probabilidad. Lo más normal es que no, ¿no? Vamos a hablar de una parte ahora que me encanta, que son los factores de riesgo. ¿Por qué pego este salto? Porque creo que no se conocen o no se conocen adecuadamente los factores de riesgo. Un factor de riesgo es un factor que provoca o aumenta la posibilidad de que nos ocurra, por ejemplo, un proceso de enfermedad o algo negativo, ¿no? Puede tener muchísimos factores que pueden afectar, pueden ser ambientales, genéticos, personales, sociales. Vamos a verlo de otra manera que es un poco más gráfica. Vale, si cogemos esta ruletita, por ejemplo, estamos hablando en este caso de enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Todo funciona en porcentaje. Vemos ahí, ¿no?, que genética es un 1%. Yo he visto estudios que dicen que es otro porcentaje un poco mayor. Nunca he visto uno más alto que el 5. Yo no lo he visto. Seguramente exista, pero yo no lo conozco, no lo he visto. Pero es verdad que hay como un índice general de un 1%, que es más o menos lo que se suele establecer. ¿Qué quiere decir que hay un 1%? Que si tu padre, tu madre, tu abuela ha tenido Alzheimer, ¿tú vas a tener Alzheimer? Sí y no. ¿Vale? Sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Porque lo que es un porcentaje. Esto es como la lotería. Si llevamos 50 números, lo mismo nos toca más, ¿no? Pues nosotros aquí estamos comprando lotería. Genética, sí. Tenemos ya un par de billetes de lotería, ¿vale? La edad, obviamente, si son un niño, es mucho más improbable. Yo no conozco un caso de un niño. Lo que le interesa a cada uno, ¿no? Aquí. Que al final no conozco ningún niño, pero es verdad que sí conozco casos muy jóvenes con enfermedad de Alzheimer, muy jóvenes, ¿vale? Muy jóvenes, está hablando de 50 años, que se produzca una enfermedad de Alzheimer, que además tiene unas características propias en general, es una enfermedad un poco más galopante, un poco más afásica, con problemas de lenguaje, más. Pero bueno, no vamos a hablar de esta parte ahora tampoco. La cuestión es que la edad es un factor de riesgo a medida que tenemos más edad. Hemos cruzado más veces la autopista y hemos comprado más billetes, ¿vale?, de lotería. Los hábitos de vida, importante. Esto para mí es de lo más importante. Porque cuando se ve que hay una nutrición que es inadecuada, comer de todo no es comer bien, ¿vale? Esto es una cosa que pensamos, ¿no?, es una muy achacada antes. No, es que yo como de todo, yo como bien. No. Tienes que comer un poco proporción, no solamente a la energía que gastas, que al final eso es lo de menos, sino tienes que comer comida y no productos, ¿vale? Que esto es algo que sí ha tenido mucha relación. De hecho, hay muchos estudios que relacionan esto con el cáncer, no vamos a hablar de eso, pero sí el hecho de comer bien, no comer de todo, sino comer bien, es un factor de riesgo. El hecho de comer mal sería el factor de riesgo en sí, en este caso. Hacer algo de ejercicio, también hay múltiples estudios, ya no lo digo yo, lo dice la tele continuamente, porque es algo que está demostrado y cada vez hay más evidencia empírica, cada vez se demuestra más eso. Y el tema del sueño es otro factor
es un factor de riesgo importante, ¿vale? Cuando tenemos un mal sueño, cuando no dormimos adecuadamente, cuando nos acostumbramos al ritmo este frenético, ¿no?, que llamamos muchas veces de no paro, no duermo por la noche, me levanto, estamos aumentando, ¿vale? Estamos comprando billetes ahí, continuamente. Por supuesto, factores de riesgo vascular, todo lo que entorpezca la circulación, pues entorpece cualquier proceso de enfermedad, ¿no? También creo que es entendible. El tabaquismo también va un poco por ahí, ¿vale? El ritmo también va por ahí. El estrés. El estrés para mí es otra gran pandemia enorme del siglo XXI. El estrés, porque además creo, y a lo mejor me equivoco, no es una opinión personal, creo que incluso desde los medios se nos empuja continuamente a tener un ritmo alto. Un ritmo alto que quiere decir estímulo, 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 estímulo. Que lo vemos incluso en los dibujitos animados, y parece una tontería, los dibujitos animados tienen una cantidad de estímulos impresionante. Contrapongo, ¿vale? Estímulos animados contra película del oeste. Una película del oeste, esas miradas de 3 minutos de un actor, el otro, contra la superestimulación actual, ¿vale? De luces, colores, de repente nos cambian todo, etcétera. Ya eso nos está un poco curtiendo para la vida de estrés que pueda llevar, ¿no?, más adelante. La depresión, por supuesto, es un factor de riesgo para eso y para muchas cosas, para muchísimas cosas. Y aquí voy a decir una cosa también, el aislamiento social. Y muchas veces nos vamos al extremo, ¿no? Aislamiento social, y pensamos en alguien que vive en una cueva en la sierra de Sevilla, digo, bueno, está ahí aislado socialmente, y a veces no hay que irse tan lejos. Yo tengo un amigo que es músico, ¿vale? Músico profesional, ha hecho el conservatorio, la parte del título superior, se dedica a eso y se va tocando todo el día. Toca todo el día y un día me llama, me dice, oye, que tengo un problema, yo no sé si tengo, no sé, a lo mejor es un déficit, yo le he hablado del ácido fólico, esto también, ¿no? Pero lo mismo el ácido fólico lo tengo mal, lo mismo el tiroides, no sé, lo mismo algo de esto, pero a ver si va a ser algo más serio, yo no me noto torpe. Dice, yo voy a comprar el pan y a lo mejor veo a alguna vecina y me tiro un poco de conversación, las típicas cabinas de cochero, una típica conversación de cómo está el tiempo, que ve el tráfico, tal. Dice, y no sé seguir esa conversación, me noto muy torpe, me cuesta encontrar la palabra, no puedo pensar adecuadamente, me bloqueo y no puedo relacionarme, ¿no? Como que me noto torpe, ¿vale? A nivel social. Y claro, el tema yo le pregunté, no, bueno, ¿y tu día a día tú qué haces? Y literalmente me dijo, nada, toca la guitarra. Y claro, digo, vale, toca la guitarra. Y luego el trabajo que el chico tiene, ¿vale? Por la tarde trabaja en el conservatorio, entonces sigue tocando la guitarra, ¿verdad? Con niños, le enseña, pero sigue tocando la guitarra. Pero al final está todo el día con la guitarra. Claro, ¿con qué se relaciona más? Con la guitarra. Y tenemos ejemplos claros, no sé si sabéis quién es Rachmaninoff, el pianista, este pianista que componía obras para 11 dedos, un crack, es como si fuera, el ejemplo más claro, Messi, ¿vale? Y no quiero decir con esto que Messi no tenga una capacidad social adecuada, pero sí quiero decir que a lo mejor el prestar mucha atención a un factor hace que nuestras neuronas digan, vale, pues vamos a empezar a establecer relaciones con otras neuronas que nos sirven para trabajar esto, no para trabajar otra cosa. Entonces al final todo tiene sentido cuando vemos esto así, no es tan alarmante, pero todo esto al final lo que hace es comprar billetes de lotería, ¿vale? Aquí estamos invirtiendo. Si fumamos, bebemos un montón, no hacemos nada de ejercicio, comemos fatal, no dormimos, tenemos estrés continuamente y no sabemos cómo gestionar ese estrés, no tenemos las herramientas adecuadas para gestionarlo, nos metemos en una depresión además, encima estamos solos, pues estamos comprando un montón de billetes. A lo mejor lo desarrollamos, sí, pero a lo mejor no. Dice, bueno, ¿y cómo que no si lo tienes todo? Bueno, no sé, hay mucha gente que compra un montón de lotería y no le toca nunca nada. Entonces al final esto es un poco así. Pero mientras más compres, más probabilidad de que te toque algo, ¿vale? Vale, vamos a hablar también aquí un poco de lo que he dicho antes, lo que he mencionado, esa demencia reversible, con esa demencia no reversible, en este caso vamos a hablar de la parte que no es reversible, digamos que está provocada por una enfermedad, una patología. Aquí podemos ver una imagen muy ilustrativa de un cerebro sano, o mayormente sano, con un cerebro con una enfermedad de Alzheimer avanzada. Esto es como una nuez, en realidad muchas veces comparan el cerebro con una nuez. No es exactamente así porque el cerebro es bastante gelatinoso, bastante líquido, pero al final si tú abres la nuez y la nuez la has tenido en el armario mucho tiempo, cuando abres la nuez es casi un esqueleto de lo que debería ser la nuez, lo que debería ser el fruto, ¿no? Pasa un poco igual con el cerebro. Al final el cerebro se va atrofiando y finalmente pues tiene un aspecto parecido
al que tenemos ahí detrás. Quiero decir también un detalle. Si veis los síntomas, ¿cuántos síntomas de esos podemos identificar con una depresión mayor? Si conocéis a alguien que ha pasado una depresión grave, ¿cuántos síntomas de esos se pueden confundir? Porque hay muchos de esos síntomas que se pueden confundir con una depresión. Quiero decir, muchas veces hablamos, ¿no?, de que, bueno, ¿cómo es posible que se haya confundido la depresión con una enfermedad de Alzheimer, con los datos que hay ahora, hoy día, con las herramientas, con las pruebas que hay hoy día? ¿Cómo se ha confundido? Es que los síntomas son similares a ese principio, a ese inicio de la enfermedad. Obviamente, si hay una desorientación temporoespacial ya muy desarrollada, no, pero sí tener esos olvidos es muy frecuente en pacientes con depresión, que tengan eso, no sé en qué día vivo, no sé dónde estoy, o de repente me extravío y no sé para dónde tirar. Es frecuente. Cambios de humor en la personalidad es bastante frecuente también. Dificultad para planificar y resolver problemas es muy frecuente. Incluso pérdida de memoria, ¿vale? Aquí sí quiero decir una cosa, que en la enfermedad de Alzheimer pasa. Primero, que se olvida. ¿Qué pensáis que se olvida? ¿Lo más reciente que hemos aprendido o lo último que hemos aprendido? ¿Qué pensáis? Lo último que hemos aprendido. Exacto. Es lo que está más... Exactamente. Exacto. Lo último. Primero que se olvida, las personas con Alzheimer o con demencia, es... Cuando una demencia empeora, claro. Es lo último que se ha aprendido, ¿vale? Vale, es que todo un poco, si lo vemos, realmente casi todo coincide un poco con la parte de depresión, pero no me quiero meter tampoco en esa parte, porque la parte de depresión, no estamos ahora hablando de depresión. Sea como sea, esto lo digo para argumentar que es normal, que es difícil diagnosticar en un principio y es normal que a veces se confunda tanto, ¿no? Vale, aquí sí quiero decir un par de detalles. Aquí podemos separar la enfermedad en tres fases diferentes, pero yo quiero decir que la enfermedad comienza antes, lo que se conoce como la parte preclínica. La parte preclínica, ¿qué quiere decir? Quiere decir esos fallos de memoria que son subjetivos, que se presentan. Son subjetivos, quiere decir que el paciente se nota que no está como antes, pero que si le pasas una prueba neuropsicológica te puntúa bien. ¿Vale? La prueba no discrimina hasta que no pasas cierto punto, como los radares de velocidad, ¿no? Hasta que no pasas cierta velocidad no te pilla. No te pilla, si el límite es 80, no te va a pillar con 81 km/h. Pues esto pasa igual, más o menos igual. Si vas a 83, pues lo mismo, no te salta el radar. En el momento que vas a 84, espera, ahí sí te salta. Pues es un poco así lo que ocurre. Sí, bueno, mencionar un poco por encima las fases. Tampoco me quiero centrar mucho en las fases, pero que hay muchos tipos al final, de clasificaciones. La más frecuente que podemos encontrarnos es el GDS, que si alguna vez has visto un informe del neurólogo, casi siempre pone GDS 4, GDS 5, GDS 6. ¿Vale? El GDS realmente va del 1 al 7 y que tenga el 5 no quiere decir que está clasificado exclusivamente en el 5, sino que seguramente tenga patrones del 3, del 4, del 5 y del 6 mezclados, y que la media es un GDS X, ¿vale? Nos quedamos con eso solamente. A mí no me gusta clasificarlo tanto en esas tres fases. Creo que tampoco, a mi punto de vista, no sé si vosotros queréis decir algo, alguna de las dos, alguna de las fases. Yo lo que decías tú, que al final la clasificación no es completamente clara. Cada caso es diferente y depende de muchos otros factores, depende de la reserva cognitiva de la persona, de las habilidades de esa persona. Entonces hay veces que hay personas que están mucho más la enfermedad está mucho más avanzada en ellas, pero tienen unas cualidades para enmascarar. Ahora, después cuando pasemos a ver las técnicas, vamos a decir que es importante trabajar, porque son capaces de enmascarar la enfermedad. Nosotros nos encontramos que ahora en el mes de septiembre vienen muchos casos nuevos, porque las personas conviven más tiempo con otros familiares que no conviven normalmente, y es por esto, porque muchas veces buscamos una clasificación clara y esta clasificación no es tan clara. Sí. Ahora, muchas veces cuando el familiar convive tiende a normalizar ciertas conductas, porque bueno, lleva meses haciéndolo. Realmente la primera vez a lo mejor le llamó la atención, pero ya acostumbró un poco. Hay veces que no, ¿vale? Y que el familiar sabe perfectamente en qué punto está su familiar y que falla, que no. Pero otras veces se tiende a la normalización de esa sintomatología, entonces eso enmascara, eso dificulta un poco, ¿no? Esa clasificación, pienso yo.
Esta parte creo que sí es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Vale, aquí hay muchos factores. Vamos a hablar primero de la parte de abajo, luego pasamos a la de arriba, porque la de arriba engancha, creo, mejor con la siguiente parte. Y aquí también es un poco frustrante para mí hablar de esto, porque realmente, si hablamos de la primera parte, la farmacológica, son 4 tratamientos de hace muchos años que siguen estando los mismos. Y dice, bueno, ¿no se ha investigado? Sí, mucho. Se investiga muchísimo. Y si miramos en la página, ¿cómo se llama? No sé, las investigaciones gubernamentales, ¿vale? En todo el mundo, no recuerdo la página exactamente ahora, vemos que hay, seguro, que hay 8.000, no sé, tropecientos estudios, ahora mismo, en este mismo momento, financiados incluso de manera pública, ¿no? Se investiga mucho, pero es como que no se termina de dar con un tratamiento realmente más efectivo que los que existen hoy día, o con menos efectos secundarios que los que existen hoy día. Hay 4 tratamientos que, si conocéis el Alzheimer, son muy frecuentes. Los más frecuentes son el donepezilo, que casi siempre es el de inicio, y después la memantina, otro que es muy frecuente. Hay veces que, bueno, está la de los parches, ¿no? Rivastigmina. Son los más frecuentes, son esos 3 sobre todo el donepezilo en un principio, por lo menos lo que más nos encontramos nosotros. Ya depende un poco del neurólogo. Aquí es el neurólogo el que establece y dice, vale, pues creo que, bajo mi criterio, es mejor este tratamiento, es mejor el otro, etcétera. Y hay otra serie de tratamientos que se dan cuando ocurren síntomas psicológicos y conductuales, ¿no? Como pueden ser antidepresivos, ansiolíticos, o hipnóticos, anticonvulsionantes, neurolépticos, ¿vale? Etcétera. La quetiapina está nombrada ahí porque es verdad que es muy frecuente en ciertas unidades hospitalarias, muy frecuente, pero en otras unidades hospitalarias no. Ahora, el por qué, no lo sé. ¿Vale? Yo sí sé que los casos que yo conozco que toman quetiapina funcionan muy bien, pero no sé ya decir más datos, no es mi campo tampoco. Y ahora vamos a hablar un poco de la parte psicológica, que he dejado para después. Es lo que ha dicho al final Mari Carmen, la mencionó perfectamente esa parte. Al final la personalidad de una persona influye mucho en la enfermedad, el cómo se trata a la persona por parte de los familiares también influye en ese proceso de la enfermedad. ¿Qué pensáis? ¿Que la conciencia de enfermedad es una ventaja o es una desventaja para una persona con Alzheimer? ¿Saber que tiene la enfermedad de Alzheimer es bueno o malo? Vale, habéis dudado mucho, ¿no? Porque realmente depende de la persona. Hay personas que nos gustaría saberlo, para empezar a tomar medidas cuanto antes, pero hay personas que dicen, uy, yo prefiero que no. Intentan ocultar la enfermedad también al familiar, intentan que no se nombre la palabra Alzheimer. Todavía está bien, todavía está muy bien. Exacto. Hay que tener cuidado porque nosotros, cuando vamos al neurólogo, tenemos que poner las cartas sobre la mesa con el neurólogo, ¿vale? No podemos ir al neurólogo y normalizar conductas que sabemos, porque a veces sabemos, pero no queremos admitirlo, no tenemos la capacidad de admitirlo, estamos en un proceso de duelo, aún así de negación. Es necesario, cuando vamos al neurólogo, hacer un poco de introspección, analizar los datos y mostrar los datos. Porque el neurólogo puede trabajar con los datos que le damos nosotros. Él no llegamos allí y nos ve como una persona transparente, nos ve el cerebro ya solamente mirándonos a los ojos y dice, hey, ¿tiene placa amiloide? No, ¿vale? Necesita que nosotros le informemos, digamos, oye, pues me siento así, oye, pues por la tarde está peor, oye, pues los fallos de memoria están aumentando, lo que sea, ¿vale? Y el neurólogo será ya el que establezca un poco. Siempre ha sido despistado. Exacto. Ha sido despistado, pero nunca se ha perdido el azúcar. Y luego, una cosa importante, bueno, voy a mencionar primero las otras cosas. Antes he dicho lo del síndrome, los síntomas depresivos, ¿vale? Hay que descartar, obviamente, esos síntomas depresivos y en caso de que haya una depresión, que también pueda actuar a la vez, ¿eh? O sea, a lo mejor te dice, no, pues yo prefiero saber lo que tengo la enfermedad de Alzheimer. Sí, pero a lo mejor después conlleva un inicio de una depresión, puede ser. Tienen que tratarse de forma diferente, ¿vale? Simplemente, o sea, tenemos que conocer qué es lo que pasa para tratar lo que pasa, ni más ni menos. La motivación o el espíritu que tengamos cada uno, el espíritu de mejora que podamos tener cada uno, es bueno o es malo, dependiendo de nuestro tipo de personalidad y nos puede ayudar a superar ese proceso de enfermedad o no. Hay familiares que prefieren no saberlo, no saber incluso la etiqueta, y esto no, prefiero no saberlo y ya está. Y hay otros familiares que prefieren saberlo, incluso mismos pacientes que prefieren saberlo.
es saberlo. Es importante saberlo. Y entenderlo y llevarlo a cabo. Yo si no sé que hay... Siempre estamos equivocados. Si no sé que hay un incendio, no lo voy a apagar. Entonces creo que lo mejor es saberlo y saberlo cuanto antes y empezar a tomar medidas para intentar solucionarlo, ¿vale? Sí quiero decir lo último solamente de esta diapositiva, ¿vale? Me queda un par de cosillas más que decir. Es que hay una presencia total o casi total durante todo el proceso de enfermedad de la memoria emocional. Y aquí muchas veces me dice la gente, ¿no? El tema de la música. Me dice, bueno, ¿y la música cómo es que ayuda a pacientes que están muy mal? ¿Cómo es que se acuerda de esta canción? ¿Cómo que canta esta canción? Si ya realmente están con la memoria muy deteriorada. Es que la música tiene un componente emocional importante. O sea, yo no sé, creo que casi todo el mundo hemos llorado escuchando una canción, sin pasar nada más, ¿vale? No tenemos ningún tipo de problema, pero de repente suena una canción y lloramos de nostalgia, de emoción, o lo contrario, ¿no? Nos alegra, escuchamos una canción y de repente nos ponemos con el ánimo subido, qué bien, qué a gusto estamos, etc. Eso pasa así. Igual, el tema de la música es el tema, por ejemplo, del contacto. Si nosotros nos acercamos a alguien y nos acercamos de frente con una mirada, no voy a decir desafiante, pero con una mirada claramente mirándote a los ojos, plenamente enfrente tuya, a lo mejor te sientes un poco más incómodo, así me muevo por el lado, te pongo la mano en el hombro, que ya te estoy diciendo, hey, no pasa nada, ¿vale? Pues no te voy a dar un manotazo, te voy a tocar flojo y te digo lo que sea mirándote a los ojos, pero no desde el punto de vista de frente, ¿vale? También ayuda un poco más a establecer relación con nuestro familiar, ¿no? Con la enfermedad. Solamente decir eso, que la parte emocional es importante porque la memoria emocional hay muchos datos que dicen que es la última memoria que se pierde. Entonces, si es la última memoria que se pierde, vamos a intentar fomentar eso y vamos a intentar fundamentarnos en eso. Vale, vamos a hablar del tratamiento no farmacológico. Antes hemos hablado de farmacológico, las distintas pastillas que hay, ¿no? Distintos medicamentos. Y ahora vamos a hablar de no farmacológico. El no farmacológico hay que decir varios puntos. El más importante es que la eficacia mayor de este tipo de tratamiento es cuando la persona está en las primeras fases de la enfermedad. ¿Por qué? Nosotros cuando viene un paciente y valoramos una valoración neuropsicológica, que es importante también hacerla, luego explico por qué. Llega un paciente, valoramos y decimos, oye, pues la atención está fallando un poco, pero todavía tiene una capacidad de atención sostenida, por ejemplo, o dividida bastante buena. Está desorientado, a lo mejor en cierto tipo de contexto, pero su orientación general es bastante buena, quitando, no sé, a lo mejor una orientación un poco más confundida en ciertos momentos, ¿no? Hay problemas de lenguaje, de que le cuesta encontrar la palabra, de que divaga un poco, etcétera, pero sin embargo puede trabajar el lenguaje. Memoria, se acuerda de muchas cosas, pero no, que le des un par de datos, más o menos tira de esos datos y te puede decir, ¿no? Te puede recordar. Si tenemos eso, podemos trabajar un montón a nivel no farmacológico, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Cuando no tenemos esos datos es mucho más complicado trabajar con eso. Porque ya tenemos que rescatar eso, por ejemplo, esos recuerdos. Si pensamos en una tarea de memoria, nosotros como si tuviéramos una especie de barreñito. Yo pongo ejemplos así un poco trochos, pero yo quiero que me entendáis. Es como si tuviéramos un barreñito y tiráramos una nubecita, por ejemplo, de esta de azúcar, ¿vale? De una nubecita ahí. Se lleva un tiempo ahí empapándose hasta que baja, ¿vale? Eso sería lo que sería el memorizar. Nosotros memorizamos, eso lo metemos en el barriñito con agua, esa esponjita baja para abajo. Cuando nosotros queremos evocar ese recuerdo, en general nosotros podemos sacarlo sin demasiada dificultad. Una persona, por ejemplo, que tiene problemas de memoria, tiene más dificultad para evocar ese recuerdo. Y hay cosas que nosotros podemos darle de facilitadores. Si nosotros te damos un pequeño facilitador, a lo mejor estás pensando en, ¿qué te digo yo?, en un equipo de fútbol aquí y te digo, vale, pues uno que tiene rayas verdes y blancas, pues tú más o menos creo que puedes identificar qué equipo es, ¿no? Si no te digo esos datos, pues lo tienes un poco más complicado. Pues pasa un poco así. Si nosotros damos esos ciertos datos en un principio, pueden recordar eso. Si cuando la enfermedad avanza tienen perdida esa parte de la memoria, ya no podemos rescatar ese recuerdo. ¿Qué hace el tratamiento no farmacológico? Se centra en las funciones que tiene deterioradas, pero no perdidas. Una vez que tiene las funciones perdidas, no merece la pena pararnos con ellas porque estamos poniendo un murito de papel en una inundación. Se va a empapuchar el agua y al final nos vamos a inundar igualmente y estamos dejando desprotegidas las otras partes, ¿no? Vale, por definición, la que viene ahí tal cosa, es un conjunto de diversas técnicas que se han acabado de forma integrada y se adaptan al funcionamiento del usuario. ¿Por qué decimos que se adaptan a cada usuario? ¿Para todos vale lo mismo? No. ¿Por qué?
Porque cuando a ti te sangra una mano y yo te vendo un pie, a ti no te sirve de nada, ¿vale? Esto es más o menos igual. Si lo que te sangra es la atención y lo que te trabaja es la memoria, oye, por lo menos me estoy equivocando. Si el problema lo tienes en el lenguaje y en vez de trabajar la fascia te estoy trabajando, yo qué sé, la orientación personal, pues lo mismo, estamos apuntando a otro sitio, ¿no? Y al final hay que meter un poco el dedo en la llaga y trabajar más dependiendo de qué tipo de problema tenga la persona. Y la parte de técnicas ahora habla mi compañera Mari Carmen, que es la parte siguiente. Bueno, pues a mí me toca contaros el día a día de nuestra asociación, las diferentes técnicas que se hace para trabajar una vez que la persona está diagnosticada con la enfermedad o no tiene por qué estar diagnosticada con la enfermedad, pero sí que se ve que hay algún tipo de problema. Se ve que esta persona, por lo que sea, su memoria, como hemos dicho antes, está fallando y no es normal de la enfermedad, está desorientado. Nosotros siempre hacemos un llamamiento a que nosotros podemos trabajar al principio de la enfermedad. Y hay una frase que le ha comentado antes Juan, que decía, no, todavía no está para estar allí. Cada vez que me dan la oportunidad de hablar en algún sitio, siempre digo que cuando no están para estar allí es cuando no podemos hacer nada por esa persona, cuando lo tiene todo perdido. Cuando la persona está para venir a los servicios de la asociación, cuando está al principio de la enfermedad o todavía, como ha dicho mi compañero, tiene muchas funciones conservadas que podemos ir tirando de ese hilo. Cuando la persona no sabe absolutamente dónde está, ni quién es, ni cuál es su entorno, ahí nosotros no podemos hacer nada. Solo podemos ofrecer el servicio de respiro familiar, podemos ayudar a la familia, pero para nosotros como profesionales es muy frustrante encontrarnos con casos así porque sabemos que antes hubiéramos podido aportar mucho más a esa persona. Es más, tenemos casos que ya llevan años con nosotros y vamos viendo cómo se va deteriorando, porque es normal que la persona se va deteriorando, pero el deterioro es, por regla general, más lento. ¿Qué nos encontramos cuando volvimos de la pandemia? Nos encontramos con testimonios de familiares que dijeron textualmente, ahora nos hemos dado cuenta que lo que hacen con vosotros sí que les estaba sirviendo. ¿Por qué? Porque al estar un tiempo sin hacer nada, la enfermedad avanzó mucho más rápido. Entonces, hacemos el llamamiento de que cuando están para estar con nosotros es al principio, lo que decía antes Daniel, de, bueno, ese dilema, ¿no?, que nos encontramos en la familia. Hacemos pacto de silencio, no le decimos nada a esta persona o le decimos que tiene la enfermedad. ¿Es necesario que la persona sepa que tiene la enfermedad? O incluso es que muchas veces no la tienen cuando vienen, no es que no la tengan, que no están diagnosticados cuando vienen a nuestro servicio. No es necesario, porque las personas al principio se dan cuenta de que algo pasa. Y si no pasamos, que es muy respetable, por ese valle, de ese duelo, de sé que tengo algo y me deprimo un poco porque es parte normal de ese duelo, nos encontramos con perfiles muy ansiosos de es que me pasa algo, no sé lo que me pasa, el médico me dice que no tengo nada, porque el médico sí que ha dado un diagnóstico, pero la familia cree muy respetable que esa persona no se debe de enterar, pero esa persona tiene cuadros ansiosos muy importantes. ¿Por qué? Porque sabe que algo le pasa. Es que no es normal que tú vayas a comprar el pan y cuando salgas de la panadería no sepas para dónde tirar. Eso a la persona le crea una ansiedad enorme. O que una persona hacía antes punto, por ejemplo, y que se ponga a ese punto y que no tenga ningún problema en las manos y diga, pero es que ¿qué me pasa? Si es que yo he hecho rebecas para todo el barrio y ahora no soy capaz de unir un punto con otro. Entonces necesitan también una respuesta y muchas veces no es darle un diagnóstico, porque como vamos a hablar más adelante con el tema del lenguaje, puede incluso que no lleguen a comprender la magnitud del problema, pero tenemos que dar respuesta a lo que está pasando, adaptándonos a su situación y a cada caso. Entonces no va, porque es que si va allí se va a encontrar con personas que están peor que él. Se va a encontrar con que allí tenemos diversos grupos que cada uno trabajan en su nivel, incluso lo tenemos en diferentes salas y al final encuentran un entorno seguro donde desenvolverse, donde
ellos pueden fallar y no pasa nada. No, que continuamente están en un estrés constante porque se dan cuenta de que fallan, pero no los quieren mostrar a nadie y están intentando taparlo. Entonces es importante que encuentren respuesta. Entonces es que todavía no está para estar allí. A nosotros como profesionales creo que es la frase que más nos molesta, a nivel de decir no, pero es que ahí es cuando nosotros podemos hacer algo y para esa persona descubren un mundo. Otra frase es no, es que no quiere hacer nada nuevo. Claro, es que es un síntoma de la enfermedad. Si tú a una persona con depresión le dices arréglate que nos vamos ya a la feria, todo el mundo sabe cuál es la respuesta. Pues si tú a una persona con una enfermedad incipiente que les cuesta trabajo de hacer cualquier actividad nueva porque no tienen la capacidad de aprender, le dices vamos a ir a unos talleres de estimulación cognitiva, esa persona presupone que se le va a poner a prueba y nadie quiere. Entonces pues es un proceso también de aprendizaje el empezar allí con nosotros, pero es un aprendizaje lento al que nosotros nos adaptamos. Y nosotros trabajamos cada caso, como ha dicho antes Daniel, de forma, digo nosotros porque es de la asociación que estamos hablando, porque yo siempre barro para casa, pero cuando digo nosotros, cualquier asociación de Alzheimer. Nosotros tratamos como cada caso lo tratamos único. Cuando una persona viene, siempre pasa por los 3 profesionales que estáis viendo aquí para la valoración y tenemos una reunión donde tratamos cada caso como único e individual. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente y se puede trabajar de una forma diferente, no solo por lo que dicen las pruebas neuropsicológicas, que es nuestra base, sino por lo que le cuentan a la trabajadora social, cuál es el círculo de esa persona, quién ha sido esa persona antes de venir a estar con nosotros, cuáles son sus gustos, cuáles son sus aficiones. ¿Por qué? Porque es importante. Yo no voy a trabajar un taller de musicoterapia y voy a poner una canción, yo qué sé, de los Manolos a alguien que es que le encanta la música clásica, porque no le va a servir para nada porque son canciones que no le llegan. Entonces, para nosotros cada caso es único, partiendo de unas bases, pero tratamos de esa forma. Entonces, pues animamos a que es al principio de la enfermedad cuando tienen que poner en marcha estas técnicas. Y sin enrollarme más sobre esto, voy a pasar a describiros las técnicas. La orientación a la realidad. ¿Qué hacemos como orientación a la realidad? Pues como bien ha dicho el compañero, una de las primeras cosas que se van perdiendo en esta enfermedad de Alzheimer es la orientación a la realidad, en el día que vive esa persona, en la estación del año, incluso, esto se pierde más tarde, pero ¿quién es esa persona? ¿Vale? Su identidad. ¿Qué hacemos? Nosotros no le hacemos un cuestionario como el que va a una entrevista de trabajo. Nosotros intentamos que esa persona vaya recordando cosas, pero sin obligarlo a que recuerde. No, dime cómo se llaman tu hijo, dime. No, de esa forma no lo trabajamos. Vamos anclando, vamos tomando recuerdos y vamos anclando para que esa persona esté orientada y le ayudamos, como bien ha dicho el compañero, como si tiráramos una caña de pescar y fuéramos pescando aquello que necesitamos en ese momento y así conservar la identidad de la persona el máximo tiempo posible. Otra técnica que se utiliza para esto, en vez de enfocarlo más a la realidad del día en el que estamos y demás, en cuanto a la autoestima y a la identidad, es la reminiscencia. ¿Qué hacemos con esto? Pues intentamos de buscar anclaje. Anclaje es fotos, canciones, objetos. A los que estáis aquí, que tenéis a un familiar con nosotros, ¿cuántas veces os pedimos fotos? Fotos de los nietos, fotos, pues para esta técnica. ¿Por qué? Porque a través de un estímulo buscamos el recuerdo de esa persona, pero más que el recuerdo situacional de qué pasó en aquel momento, lo que nosotros buscamos es esa memoria emocional, cómo se sintió, qué recuerdo le trae aquello. ¿Para qué? Para fomentar esos gustos, esas aficiones, esa autoestima, que la persona no pierda nunca el hilo de la identidad, intentarlo conservar el mayor tiempo posible. La técnica de la estimulación cognitiva es lo que ellos llaman, a mí me hace mucha gracia cuando ellos lo llaman el colegio.
porque realmente trabajamos parecido a un colegio, lo trabajamos mediante fichas o mediante las nuevas tecnologías con tablet y demás. ¿Qué hacemos en esta estimulación cognitiva? Pues trabajar estas áreas de estimulación cognitiva, como la atención, el lenguaje, la memoria. Ahí entra nuestro plan individualizado, que somos tan pesados, que nos llevamos tanto tiempo registrando para ver cómo mejora, no cómo mejora, al principio algunas veces incluso mejora, porque claro, siempre hay una pequeña mejora al principio, porque es que esta persona está trabajando eso, entonces hay una pequeña mejora, pero cómo va evolucionando, cuántas veces cambiamos la ficha, cambiamos estos planes, cuando dan un pasito hacia detrás y ya ese límite. Nuestras actividades tienen que estar siempre en que les cueste un poco de trabajo hacerlo, pero que puedan llegar a conseguirlo, porque si no se frustran y no sirve para nada. Entonces ese fino límite siempre está ahí, en esas actividades de memoria, de lenguaje que trabajamos mediante fichas. Muchas veces nos dicen, no, pero es que con mi padre o con mi marido o mi mujer no vaya a poder trabajar porque no saben leer y escribir. Claro, estamos hablando de una población, si dentro de 40 años te llega alguien analfabeto a una consulta de neuropsicología, una asociación, pues diremos, es raro. Pero que una persona con 80 años, con 75, incluso con 60 y poco, hay casos, que no sepan leer y escribir, para nosotros es el pan nuestro de cada día, es normal. Nosotros tenemos esas actividades adaptadas para que esas personas que no saben leer y escribir la puedan realizar, y también para ello están nuestros monitores. En nuestros monitores muchas veces son como los audioguías de los museos. Es una persona que tiene las capacidades de conservar, pero no sabe leer y escribir. Muchas veces lo que se dedican simplemente es a explicarle la ficha y a leerle lo que pone ahí, como esa audioguía que te va explicando por el museo. La otra de las técnicas, como decía Daniel, la musicoterapia. ¿Para qué vale? Aquí la memoria emocional sabemos que es lo que más perdura, y trabajamos con la música también para mejorar esa autoestima, ese estado de ánimo, y para mantener vivos todos esos recuerdos que la música nos trae. Nosotros tenemos muchas anécdotas de cuando entramos en taller, pero hay dos anécdotas que para mí son las más significativas, y es que teníamos una mujer con un Alzheimer bastante avanzado, completamente afásica, que no pronunciaba ninguna palabra, que su lenguaje era completamente no verbal, y pusimos una canción de Nino Bravo y empezó a cantar esa canción entera. Compañeros de aquel momento de taller, nos miramos y se nos saltaron las lágrimas, porque fue para nosotros, y la cara de felicidad de esa mujer cantando esa canción, porque para ella le traía mucho recuerdo. Esa canción era mucho más potente que la enfermedad, y la memoria emocional se mantiene mucho tiempo, y con la música podemos trabajarla fácilmente. Y otra de las anécdotas que tengo es que un usuario que nosotros teníamos en la asociación, viene la mujer un día y me dice, Mari Carmen, mi hijo creo que ha cometido una locura, pero yo le he dado un voto de confianza, y le digo, ¿qué es lo que ha pasado? También estaba este hombre bastante avanzado, bastante afásico, y dice, nos vamos a un concierto de Triana. Y digo, que os vaya a un concierto de Triana, pues lo máximo que te puede pasar es que cuando llegue al concierto se agobie, cojas la puerta y te vayas. Es lo máximo que... Yo estaba esperando que llegara el lunes, que viniera del concierto, deseando. ¿Qué pasó? Dice, se lo pasó bomba, cantó todas las canciones del concierto. Era una persona que estaba también con una fascia importante, y evocar el recuerdo de poder producir lenguaje a través de una canción, es que eso es para verlo. Cuando lo hemos visto, para nosotros siempre es algo que es muy llamativo, que tiene millones de estudios detrás y que el papel todo lo soporta, pero cuando tú lo ves, pues es importante. Y nosotros a través de la musicoterapia trabajamos mucho las emociones, y yo muchas veces me río porque, claro, la población que tenemos, algunas veces, venga, pues hoy vamos a hacer un día de copla, y con los primeros acordes son capaces de decirte quién canta la canción. Y el otro día pues estaban haciendo mis compañeros el taller de musicoterapia y pusieron a Marifé de Triana, y entré, total, que Marifé de Triana, al rato salgo, y
tenemos a usuarias que tienen muy buenos golpes y digo yo, madre mía, esta mujer tiene una pena, ¿qué le pasa a esta mujer hoy cantando? Y dice una de nuestras usuarias, ¿verdad, hijo? Nosotros no hemos querido decir nada porque nos gusta mucho Marifé de Triana, pero es que esta mujer hoy tiene una pena. Y los compañeros, a raíz de esto, pues ya empezaron a meterle otro tipo de canciones, y el contagio emocional, como es tan importante también en ellos, con la música es mucho más fácil de trabajarlo, y no solo podemos evocar recuerdos, sino que intentar manejar estas situaciones del estado de ánimo también a través de la música es muy bueno. Ahora, la socialización, aquí lo pone como una técnica, pero para nosotros es nuestro eje transversal más importante. Si un día, por lo que sea, esa persona viene, que no tiene ganas de hacer trabajo individual, que no tiene ganas de participar en taller, nuestra base más importante trabajar con esa persona hoy es tirar de ese hilo de la socialización. Es súper importante que se sientan partícipes de la sociedad y partícipes de un grupo y de un lugar seguro. ¿Por qué? Porque ellos mismos y a veces inconscientemente o sin querer los vamos apartando para protegerlos. No. Ellos son ciudadanos de pleno derecho de la sociedad y la sociabilización es súper importante. Y que tengan su grupo de referencia es muy importante. Y para nosotros esto lo trabajamos todos los días. Y que hablen entre ellos y que charlen entre ellos. Y por lo que sea, si el cónyuge de alguien está ingresado o lo que sea, nosotros sacamos el tema. Porque es importante que esa persona se sienta arropada por los compañeros. Y que los compañeros muchas veces no se acuerdan, pero si sacamos el tema, ya van enlazando y le preguntan ¿qué pasa? ¿Y cómo está? O no, cualquier cosa que sea importante en la vida de esa persona. Para ellos es muy importante y se sienten personas como lo que son, de pleno derecho. Y si lo apartamos de la sociedad, como muchas veces hacemos para protegerlo, vienen las depresiones, vienen estos estados de ansiedad, y con esto mejora mucho. Por eso nosotros no solo intentamos que estén conectados con los compañeros, sino que también hacemos esto junto a la orientación a la realidad. Todas las fiestas, todas y cada una de las fiestas que se celebran en Andalucía y más concretamente en nuestra localidad, pasan por nuestra asociación. La feria, las cruces de mayo, la romería, el rocío, Semana Santa, todo en su época lo hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen la oportunidad o ellos no tienen ganas de enfrentarse a un público mayor, donde hay más gente, donde hay más estímulo y se ven sobrepasados, pero es muy importante, y a través de la socialización y esa orientación a la realidad en nuestra asociación lo llevamos muy a cabo, porque creemos que es muy importante y es algo que los mantiene vivos y que los mantiene sanos, porque es sano participar de una sociedad, y si los excluimos no estamos haciendo ningún favor. Voy a dar un detalle. Tenemos varias amistades realmente fuertes que se han formado en la asociación, No puedo dar nombres, pero creo que si conocéis un poco la dinámica, alguno de vosotros de la asociación, hay realmente amistades que se han forjado ahí y son amistades increíbles, incluso en procesos avanzados de la enfermedad. A lo mejor no sabe quién es su mujer o su marido, a lo mejor no sabe quién es el que tiene sentado al lado, pero oye, algo queda ahí, algo tienen, y tienden a estar siempre juntos o juntas, a compartir un montón entre ellos, etcétera, ¿vale? O sea, que es una cosa que a mí me sorprende mucho, ¿no? También. El otro día, yo voy a dar un dato, porque sé que si se lo preguntara, no voy a dar nombre, pero sé que si se lo preguntara a esta persona, nos daría pie a contarlo. Y Daniel y yo nos miramos, empezamos a reírnos. Había dos usuarios de nuestra asociación que ya no están con nosotros, están vivos, pero que no están con nosotros en nuestra asociación, y están en otro sitio. Y cuando, sin reconocer a nadie, con problemas de lenguaje y demás, cuando estas dos personas se han vuelto a juntar, van juntos a todos lados. Cuando la hija nos lo contó, Daniel y yo nos miramos y dijimos, esto es digno de estudio, porque personas que están desorientadas, cuando se vuelven a juntar, ahí se crea algo, un vínculo de esa memoria emocional
que es que perdura tanto que sin reconocerse y sin saber quién es uno y otro, vuelven a estar juntos. Entonces, es muy llamativo y se estudia mucho sobre la medicación y demás, porque es importante, es lo que primero apaga el fuego, pero que hay cuestiones que no son para nada baladí, lo que pasa es que lo hacemos en nuestro día a día y lo damos como por sentado, y que son muy importantes. Y a la hora de trabajar con la enfermedad, es que ya que es un proceso de duelo y que se va perdiendo, también tenemos, muchas veces nos centramos en aquello que se pierde y no nos centramos en lo que todavía tenemos, y lo importante que es que esa socialización llegue, porque eso le va a dar a esa persona mucho más tiempo. Bueno, una vez que hemos contado estas técnicas, ¿cuáles son nuestros objetivos? Pues mejorar el funcionamiento cognitivo, sino mejorar, mantenerlo, lo que decíamos. No nos tenemos que centrar en aquello que perdemos, sino en aquello que todavía conservamos. Yo muchas veces cuando la familia llega y hacemos la recepción, siempre decimos, esto se dirige a frenar un poco, pero realmente no nos lo tenemos que tomar como una guerra. La enfermedad no es una guerra que tenemos que parar. Tenemos que tomarla más desde el punto de vista de un viaje. En un viaje se aprenden muchas cosas nuevas, pues esa persona va a desaprender muchas cosas, va a olvidar muchas cosas por el camino, pero va a vivir todos los días, y no con esto quiero decir que la enfermedad es un camino de rosa y qué bonito, nada. Ojalá y desapareciera nuestra asociación porque hubieran encontrado una cura para la enfermedad, también siempre lo decimos, pero al final, si tenemos que convivir con ella, si nos enfrentamos como una guerra, el lenguaje es muy importante y esto nos da pie a cómo actuamos. Si la enfermedad para nosotros es una guerra, vamos a estar continuamente luchando, y la gente luchando no está contento ni feliz. Si es un viaje que te descubre cosas nuevas, pues va de cosas que te gusten más, cosas que te gusten menos, pero sí que siempre te va quedando algo. Y este es nuestro objetivo, ir descubriendo cosas nuevas con ellos, enlentecer esa pérdida, mejorar la autoestima de la persona, mejorar esa socialización, de que esa persona esté integrada. Y esta enfermedad no la padece la persona, la padece su familia, junto a la persona la padece su familia y el entorno más cercano. Es como el efecto de mariposa, ¿no? Ese de que el aleteo de una mariposa puede provocar un ciclón en otra parte del mundo. Pues creo que no hay ejemplo más claro a lo que ocurre cuando una persona diagnostica la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque mueve todos los cimientos de la familia, del entorno, y entonces pues tenemos que hacer un trabajo conjunto. Muy importante, aumentar la autonomía personal. Yo siempre pongo el ejemplo de los calcetines, siempre, también todo el mundo que llega dice, y le pregunto, bueno, ¿qué hacen un día normal? Pues nada, se levanta, desayuna, digo, ¿hace la cama? No, yo hago la cama porque la hago más rápida. Lo importante de hacer la cama no es que esté mejor hecha o que sea más rápida. Lo importante es que esa persona sea autónoma el mayor tiempo posible. Si ha hecho la cama de aquella manera no pasa nada. Cuando se vaya esa persona no se dé cuenta, nosotros volvemos y si queremos hacerla mejor, la hacemos mejor, y si no, no pasa nada. Pero que doblen los calcetines. Que los niños con 4 años y con 3 incluso ya pueden doblar calcetines. Una persona con Alzheimer, con la enfermedad bastante avanzada, puede doblar calcetines, puede sentirse partícipe de la casa. Y si dice, no tengo ganas, lo estamos envenenando. Tienen que ser autónomos el mayor tiempo posible. Para nosotros, como personas de apoyo, es mucho más difícil, es mucho más fácil, con ese ritmo frenético, como hablaba Dani antes, venga, me tengo que ir a trabajar, te arregla, vamos. Pero le tenemos que dar su tiempo. Cuando una persona convive en el domicilio, y los que tenéis familiares con esa enfermedad lo sabéis, lo difícil que es, pero tenemos que pararnos, y lo importante es que esa persona sea autónoma. ¿Por qué? Porque así estamos mejorando muchísimos aspectos de su vida y lo estamos manteniendo vivo, le estamos dando tiempo de vida, que es lo importante, tiempo de calidad. Aspectos a tener en cuenta. Es una enfermedad que no se ve,
que no se ve y que muchas veces, además de que no se ve, la tapamos aún más, lo que decíamos, no le contamos las cosas al neurólogo. Minimizamos, ¿por qué? Porque también reconocemos que es un proceso de duelo y que al principio reconocer que alguien cercano a ti tiene esa enfermedad tiene que ser telita que cortar, entonces es algo difícil, pero no se ve, y si encima lo cubrimos, lo estamos dificultando mucho más. No es recordarle a la persona lo que se le olvida, es tenerlo consciente y presente en el entorno para poder ir actuando. Es la doble enfermedad, como decía antes, no es la persona la que está enferma, es todo el ambiente familiar y todo el entorno, porque es alguien que va a estar ahí mucho tiempo, pero que esa persona va desapareciendo poco a poco. Entonces, conforme esa persona va desapareciendo en autonomía, va desapareciendo en identidad, la familia, antes de empezar, hablaba con Daniel un caso de que incluso cuando la persona fallece, una gran parte del cuidador fallece con él, porque llegan a tal punto de fusión que cuando esa persona ya no está, el cuidador ha perdido su rol principal y fundamental durante mucho tiempo. Entonces ha desaparecido parte de esa persona también. Entonces es algo que es un trabajo también después de ir modificando. Otra cosa importante, hay que reestructurar la familia desde el principio y su ambiente familiar. ¿Por qué? Porque hay una persona que cumplía unas funciones, que va a ir dejando de cumplir esas funciones y que van a aparecer problemas, obstáculos y un montón de situaciones nuevas que hay que ir afrontando. Entonces, si se sienta la familia, es lo ideal que se siente la familia, y nosotros tenemos gran parte ahí también de responsabilidad, intentamos tratar muchas veces con la familia, y se va haciendo la reestructuración desde el principio, es importante. ¿Por qué? Porque si lo vas dejando sin planificar, es como continuamente ir apagando fuego, y hoy te quedas tú, y mañana me quedo yo, y como mejor podemos, lo vamos haciendo, pero por eso es importante la planificación. Todo lo que se invierta en la planificación es un tiempo bien invertido que después favorece en la persona y en el clima familiar, que es muy importante que sea un clima familiar lo más sano posible. Va a repercutir en esa persona y va a hacer que la enfermedad no destruya el ambiente familiar. Aunque se repartan siempre los roles, las tareas, hay un cuidador principal de esa persona. Y ese cuidador principal para nosotros también es muy importante, es una fuente muy importante de trabajo y que siempre hacemos hincapié por lo que decía antes, porque esa persona no pueda llegar a fusionarse tanto con el enfermo, que para que el enfermo no pierda su identidad, hay veces que es el cuidador el que pierde su identidad. Entonces es un trabajo conjunto que tenemos que ir haciendo con la persona y con el cuidador principal para que esta persona no se encuentre completamente perdido una vez que el familiar no está. Y otra cosa muy importante que nosotros nos encontramos, los tres que estamos aquí, que hacemos la entrevista con la familia y muchas veces viene una hija, porque digo una hija porque es la mayoría de casos, una hija y una madre, y dice la hija, es que mi madre no entiende lo que le está pasando a mi padre, es que no lo comprende, porque es que ella no se da cuenta, es la frase de no se da cuenta, y le dice la madre, esto es que no es un caso, es que es muchos casos, no es que no me dé cuenta, pero claro, es que tú, cuando llega a las 9, las 8, las 7, te vas a tu casa, y nos quedamos los dos de puertas para adentro. Y después, y es que, claro, tú no has convivido con él tantos años como he convivido yo. Es muy diferente cuidar a un padre, cuidar a una madre, cuidar a un marido, cuidar a un hermano. Es diferente, el rol de la persona es diferente. Entonces, también cada uno tiene que hacer este trabajo de introspección, de ponerse en los zapatos del otro y ver lo que al otro le cuesta, porque es que no le cuesta porque el otro sea muy torpe o porque no se entere, sino porque hay cosas que es más difícil de asimilar. Cuando se pierde a un padre o a una madre, se pierde una parte muy importante de tu vida. Pero cuando se pierde al cónyuge, se pierde también a un amigo, se pierde al compañero, se pierde al compañero de piso, se pierde otras
partes también. Entonces, muchas veces nos encontramos con estos conflictos familiares, por así decirlo, porque es un trabajo de hay que ponerse en la piel del otro y en los zapatos del otro, ¿no? Y lo que decía Daniel antes también, que es una enfermedad de larga duración. Y otra cosa que cuando él lo decía, lo de esto es por la edad, otra frase que también nos molesta mucho y que la escuchamos, no, es que como van al médico por lo que sea, porque han tenido una recaída y dicen, es que con la enfermedad que se va a esperar. Rápida, hay casos en los que la enfermedad es rápida, pero por regla general la enfermedad no es rápida. Una persona no está a las 12 de la mañana trabajando con nosotros, atención y cálculo, y por la tarde no sabe lo que es 1 más 1. Tenemos, como gracias a Dios llevamos ya tantos años, tenemos anécdotas para un montón de cosas. Una mujer, una vez en nuestra asociación, estaba trabajando con nosotros en aquel momento cálculo y empezó a encontrarse mal. Empezó a encontrarse mal, que colapsó y llamamos a la ambulancia, llamamos a su familia venía de trabajar, mientras su familia venía de trabajar, nos desplazamos con ella en la ambulancia y llegamos al hospital. Llega el neurólogo y fui yo la que fui con esa persona y me dice, esta mujer, no sé qué, pero ¿qué tiene? Alzheimer, entonces normal. Y le digo al neurólogo, no, esta mujer venía ahora mismo, hace 3/4 de hora, de hacer unas cuentas de matemática, que yo que en matemática no soy tan rápida, lo mío más el lenguaje que la matemática, cojo la calculadora para aligerar el proceso de corrección. Digo, así que no me va a decir usted que esta mujer que está ahora mismo completamente desorientada es porque tiene una enfermedad. No conformaros si tenéis a alguien cercano y le ocurre algo de hoy para mañana, rápido, y os dicen, es la enfermedad. No es la enfermedad. Ahí hay otras causas detrás que hay que ir investigándola. La enfermedad, por regla general, es más progresiva, es más ralentizada, la progresión es más ralentizada. Sí, yo quiero decir que realmente quien está a pie de cama es la persona que cuida al familiar, ¿vale? Es quien está a pie de cama. El neurólogo te puede decir, acorde a lo que sabe. Te puede decir, mira, pues no, porque yo, acorde a lo que yo veo, tiene este diagnóstico hace no sé cuánto tiempo, no sé cómo estaba esta mañana, te digo el diagnóstico mío, te digo lo que pienso yo ahora mismo. Pero si tú estás con tu familiar y esto no te parece normal, no es normal, ¿vale? Quien está a pie de cama es quien lo cuida, ni más ni menos. Vale, me dicen que tenemos que aligerar un poquito. La parte más difícil de la enfermedad, los trastornos de conducta, es la parte que más quema, por así decirlo, a la familia. El estado depresivo de la persona, el estado de agresividad, la deambulación. Nosotros rápidamente, para los estados depresivos, ¿podemos sacar a esa persona rápidamente de ahí? No la podemos sacar de ahí, pero sí la podemos obligar a ducharse, a vestirse, a no estar todo el día en casa, intentar dar aunque sea un paseíto. Es que no tengo ganas, ¿vale? Sabemos que no tienes ganas, nos vamos a poner en tu situación. No tienes ganas, ponte tú en la mía. A mí no me gusta tampoco verte así todo el día. Intentar que esa persona, con la música, como hemos dicho, que podemos trabajar este estado depresivo, e intentando no forzar mucho la máquina, pero sí ir sacándola poquito a poco de ahí. La agresividad, que no es una etapa de la enfermedad, que también dice, no, es que mi padre, mi madre no está en la etapa agresiva. No, es que la etapa agresiva no existe, es un trastorno de conducta. Si esa persona está muy agresiva, muchas veces se ponen agresivos porque no entienden. Los problemas de lenguaje traen detrás mucha agresividad. Entonces intentemos no escalar el conflicto, no ponernos a su nivel en cuanto a la agresividad. Intentemos relajar la situación, irnos fuera, cuando esté un poco más calmado volver e intentar así llevar de la mejor forma posible esa agresividad. La deambulación, cuando se levantan y están muy nerviosos y se levantan mucho. Cuando se levantan mucho es porque hay algo detrás que no sabemos y tenemos que buscarlo.
Si esa persona se levanta mucho porque tiene una necesidad de algo que no puede expresar de otra forma y se levanta mucho, entonces tenemos que ir buscando a ver qué es lo que necesita. Ahora, la conducta sexual, y más con la población, con las edades que estamos hablando. Muchas veces, pues, se exacerba esa conducta sexual. ¡Ay, ay, no vaya a hacer eso! ¡Qué vergüenza! Tenemos que comprender que esa persona no hace eso porque quiere. Es algo de la enfermedad, que hay un trastorno de conducta que lo tenemos que tratar de la mejor forma posible e intentar normalizarlo. La agitación, como decíamos antes, al igual que la deambulación, si esa persona está muy agitada es porque hay algo detrás. No vamos a decirle, estate quieto, vamos a ponerlo a que haga algo, vamos a canalizar ese nivel de agitación. El distanciamiento. Es muy importante el contagio emocional, por eso, si esa persona se distancia de la sociedad, no tiene lo que he dicho antes, cada vez va a estar más ausente y más suspicaz. Entonces tenemos que intentar mantener ese contacto emocional y hablar con esa persona a un ritmo que nos entienda, calmado, mirándolo. El apoyo a la medicación es muy importante, el control externo, esto sí que lo tenéis. Porque, venga, tómate la pastilla, y muchas veces tenemos que hacer el ilusionista para que se tome una pastilla, porque no quieren la pastilla, porque haya incluso un delirio de envenenamiento, es que no quieres, que la pastilla está muy mala, es que hay 1200 formas de dar una pastilla, ¿no? Toma la pastilla y te la tienes que tragar. Se machaca, se da con un yogur, se intenta el ilusionista. Y porque tengan la enfermedad, que no nos creamos que van a hacer todo lo que quieran. ¿Qué horas puede estar una pastilla en la boca sin disolverse debajo de la lengua y cuando te das cuenta ha tirado la pastilla? Entonces asegurarte de que ha tomado la medicación y hacerlo de la mejor forma posible. En cuanto a los delirios es cuando una persona piensa o cree que alguien la vigila, que le roban, que vamos a intentar pensar por qué se produce esto. Muchas veces hay incluso alucinaciones visuales producidas por un estímulo. Vamos a controlar estos estímulos externos, vamos a quitar luces que produzcan sombras en ciertos sitios, ruidos que no entiendan. Nuestra mente tiende a completar aquella información que nos falta. Entonces muchas veces estos delirios vienen de esta información que nos falta, pues la completamos con cosas que no están. O pierden algo y dicen, ya me la han quitado. Porque me la han quitado, pues vamos a ver dónde esa persona suele guardar las cosas, si en los bolsillos, si en esos delantales que se ponen las mujeres mayores, en esos bolsillos nos podemos encontrar de todo, pues vamos a mirar ahí en el cajón de la cocina, vamos a ir buscando dónde puede estar sin decirle, a ver dónde la has puesto, a ver dónde la has puesto, que has sido tú la que la has perdido, porque eso no, llevarlos a razonar no nos va a llevar a ningún sitio. ¿Cómo actuamos ante los problemas del lenguaje? El lenguaje, cuando hay problemas de lenguaje, es algo que dificulta mucho. ¿Por qué? Porque nuestra forma natural de resolver cualquier situación normalmente es a través del lenguaje. Si el lenguaje se dificulta, no tenemos que decirle que no te entiendo, porque esa persona ya sabe que no la estás entendiendo. Ni gritarle. El lenguaje no verbal es muy importante. Si tú quieres decirle, pero relájate, te vas a relajar, pero así, ¿cómo se va a relajar? Esto como el que dice, mira que le pego al niño para que no llore, y el niño sigue llorando. Criatura, ¿cómo no va a llorar chiquillo? Si es que si le pega para que no llore, pues esto es lo mismo. Que le estoy diciendo que se relaje y no se relaja, claro, es que tu lenguaje no verbal es completamente contrario. Entonces vamos a intentar comunicarnos con aquello que no sea la palabra, con los gestos, con el tono de voz, vamos a utilizar ese recurso. Además, llevarlos a razonar. Muchas veces utilizamos la misma frase, disco rayado. Eso no, la técnica del disco rayado está muy bien para la persona de habilidades sociales, pero una persona con demencia no le diga siempre lo mismo, intenta decírselo de otra forma, buscar recursos. Cuando te diga algo que es que no tienes ni idea y para esa persona sea muy importante, muy angustiante en ese momento, intenta relajarlo, intenta decirle, vale, entonces me quieres decir, devuélvele tú a ver si por ahí van los tiros. Porque es que si no, si nos encerramos ahí en ese no te entiendo, no vamos a llegar a ningún lado. Otra cosa, esto me hace mucha gracia. Se pone muy nervioso y se enfada, pero hablan delante de esa persona todo porque esa persona es que ya no entiende. La persona no entiende, pero si yo me pongo ahora mismo aquí con mi a cuchichear, el que está aquí dice, ¿qué está pasando aquí?
aquí está pasando algo. Entonces, si tenemos que hablar algo que esa persona no se deba de enterar por lo que sea, nos vamos fuera, pero no utilizamos esa situación en ese momento, porque no se enterará a lo mejor del lenguaje, pero sí de que ahí hay algo de que no funciona. Importante también, imágenes que no le lleven a nada. El telediario no es necesario, con guerra y... ¡Ay, que hay una guerra! Pero es que la guerra no saben si está en Ucrania o está en Maribaña. Entonces vamos a intentar de que sea un lenguaje corto y preciso, que ellos puedan entender. Otra cosa, son personas adultas, algunas veces mayores, otras no. Intentemos no infantilizarlos, no son niños chicos. Es que está como un niño chico, no, es que habrá perdido habilidades, pero no es un niño chico. Vamos a intentar no infantilizar a esa persona y, como decía antes, intentarnos adaptar a ese ritmo. Si es más lento, pues nos comunicamos más lento. ¿Cómo actuar ante problemas de memoria? Intentando que recuerde esa frase de ¿sabes quién soy? Es que a mí me encantaría que alguna vez le respondieran a alguien. Lo que pasa es que muchas veces no tienen esa habilidad. Ni lo sé ni me interesa. Porque es que muchas veces el que está al lado es lo que le entra ganas de decirle. No lo sabe y ahora mismo no le interesa porque como no te conoce. No intentemos que recuerde. Si le cuesta trabajo recordar, vamos a darle anclajes, vamos a darle claves. No vamos a intentar que se bloquee. Porque es que si algunos que estamos aquí nos preguntan por física nuclear, ahora mismo nos quedamos un poco, decimos, no tenemos ni idea. Vamos a tender a callarnos y a quitarnos de en medio, pues lo mismo. Vamos a intentar no llevar estas situaciones al máximo, apretar. ¿Sabes quién soy? No, tú llegas diciendo, ¿qué pasa, fulanito? Soy no sé quién. Y ya esa persona, cuando tú le dices quién eres, ya puede actuar. No vamos a intentar que memorice, ¿vale? Intentar trabajar con ellos para trabajar la memoria con algo que les interese, lo que yo he dicho antes. Si le encanta la música clásica, no le vamos a poner a los Ramones, porque es que no les interesa nada. Vamos a trabajar con sus motivaciones. Intento ir todo lo rápido que puedo. Y lo que decía... ¿Le he dado para atrás? Ahora, vamos a intentar tirar siempre de esos hilos, tener recursos. De esa fotografía, el olor es algo que también se conserva mucho y despierta mucho la memoria, del olor, de que esa persona tenga hilos donde tirar sin sobreestimularla para que se bloquee, pero siempre intentando tirar de ahí y con preguntas correctas. Es mejor una pregunta cerrada que te la pueda responder con sí o no a una pregunta que tenga que divagar. Vamos a intentar tirar de ahí. Las estrategias de afrontamiento. Yo os iba a preguntar, pero vamos a tardar más tiempo, entonces la resumo. Muchas veces el mayor temor, lo que le produce a la familia al principio, más desasosiego, es que llegue el día que no me recuerde. Es lo que muchas veces las familias nos intentan decir. Pero a lo largo que va pasando la enfermedad, como se ve que esto tarda en aparecer en el tiempo, lo que más tiene esa conducta negativa es que esa persona se resiste a cualquier cambio, cualquier salida se va resistiendo. Entonces esto en la familia produce una sobrecarga. La agresividad es algo que también sobrecarga. Las demandas excesivas, de que tengo que hacer 40 cosas a la vez. Entonces esto también es importante que esta persona sepa decir hasta dónde puedo llegar, el cuidador, qué puedo hacer hoy. No hacer esas demandas excesivas, porque produce también conductas negativas y que no estés al 100% por la persona. Y también produce cansancio, esa agitación, que se levanten a las 4 de la mañana, a las 5, a las 6, eso produce cansancio. Entonces hay que ir buscando a todas esas conductas, es ir buscando remedios y soluciones. La desconfianza, eso de, es que
yo creo que tu hermana me ha robado. No darle pie a que siga pensando eso, que muchas veces dice, mi hermana, ¿qué te va a robar? A lo mejor es que ha cogido porque ha hecho falta para pagar algo. Pues no intentar razonar con la persona, es decirle, ¿tú crees esto? Bueno, tú tranquila que lo vamos a averiguar. Y cuando venga tu hermana, no preguntarle delante de ella, niña, que dice que falta, ¿por qué? Porque es que eso va a hacer que esa suspicacia, esa desconfianza siga por ahí rondando, es intentar apartarlo. La seguridad en el hogar. Esto vamos a decirlo rápido, que no estén medicamentos a su disposición, ni ningún tipo de objetos colgantes. Los cables, muchas veces ponemos un cable para la estufa. Si eso es igual que las alfombras, las casas tienen que ser funcionales, no de museo. Entonces, una alfombra muchas veces es un arma súper peligrosa para una persona que deambula o que se levanta y que su estabilidad es poca. Quitemos las alfombras, quitemos los cables, cubramos las estufas. Esto es un poco algo que toda la persona que vivís con ellos ya lo sabéis. Y ahora esta es mi última parte y la parte que a mí más me gusta y que más disfruto con ella, que es el trabajo con los cuidadores. Muchas veces trabajamos poco con los cuidadores porque no tienen tiempo de venir a que trabajemos con ellos. Y como no tienen tiempo de que venir a trabajar, a ciertos puntos como profesionales se queman más, por lo tanto tienen menos tiempo, porque invierten el doble de tiempo en hacer cosas que serían más fáciles. Entonces, yo no voy a decir las vivencias del cuidador porque la mayoría de los cuidadores lo saben, pero yo hay algo que siempre hago hincapié y que sé que es muy, muy difícil, y es que el cuidador tiene que intentar sacar un mínimo tiempo de autocuidado, es decir, de buscar un entorno seguro para esta persona, incluso dentro de la casa, de tener su espacio donde cuando ya no puedo más, si tengo la seguridad en el hogar controlada, me voy 10 minutos, respiro y vuelvo. Y el autocuidado de la persona, hacer alguna actividad que le guste, no que sea una carga añadida, pero no olvidarse de que el cuidador es una persona también independiente y que necesita de este autocuidado, porque si no, lo que decíamos antes, se fusiona tanto con esta persona que desaparece. Yo muchas veces digo, el tiempo que está aquí en la asociación está muy bien, que si viene con nosotros 3 días, si viene 5 días, pues más fácil, si viene 3 días con nosotros, está muy bien que un día le dedica a limpiar y otro día a ir por los mandados, pero el tercer día dedícalo a estar tranquilo en silencio, a escuchar una canción, a ver una película. Sí, hombre, con todas las cosas que tengo que hacer me voy a dedicar a eso. Pues si no todo el tiempo que está con nosotros, por lo menos media horita. ¿Por qué? Porque este tiempo, si queremos cuidar lo mejor posible, con la mayor calidad posible, este tiempo es una inversión, no es un gasto de tiempo para el cuidador, es una inversión que le va a ayudar a estar mejor y poder trabajar mejor con esa persona. Sin más, no me enrollo más, le paso el recibo a mi compañera Natalia. Yo voy a hablar súper rápido porque ya bastante han hablado ellos, y además en la primera entrevista conmigo yo os informo de todos los recursos y demás que tenemos, que se tiene para las personas con Alzheimer o demencia. ¿Vale? A ver. Ay. Y lo he puesto yo, ¿eh? Vale. Tiene Alzheimer y ahora qué, ¿vale? Importante informarse sobre la enfermedad, las características, la evolución, los tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, y plantearle a los profesionales todas las dudas que se nos ocurran, todas, por mínimas que pensemos que es una tontería, no lo es. Luego, comunicárselo a todos los miembros de nuestra familia. Esto nos ayuda a evitar los conflictos y a afrontar la situación desde el momento actual, procurando no apegarnos en el pasado. Y además repartimos las tareas entre los miembros de la familia, y lo que hacemos es no quemar al cuidador principal, ¿vale? Informarse de los recursos asistenciales que existen,
y aprender de otros cuidadores, como por ejemplo los grupos de ayuda mutua que da mi compañera Mari Carmen. Y tratar de conservar la calma ante el enfermo, por muy extraña que le parezca la interacción. Vale, recursos disponibles. La ley de la dependencia. Me voy directo. Vale, la ley de la dependencia se solicita en los servicios sociales comunitarios. Una vez que has realizado la solicitud, se pone en contacto el Servicio de Valoración y Orientación de Sevilla y van a tu casa, a tu domicilio, para valorar la situación. Luego, por correo ordinario, te llega el resultado de la valoración y te enseñan los servicios y prestaciones a los que puedes acceder. Una vez que ya tienes reconocido el grado, que puede haber 3 tipos de grado, grado 1, 2 y 3, dependiendo del tipo de grado que tengas, tendrás acceso a unos servicios u otros. Vendrán los servicios sociales comunitarios a tu domicilio y elegirán el plan de atención individualizado según la persona y según también los recursos económicos de cada persona. Y por último, también a través de correo, os llegará la carta ya con el recurso que se os ha asignado y el día que inicia ese recurso. Vale, vamos. Los servicios que hay, el servicio de teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, centro de día y de noche, residencial y los de promoción a la autonomía personal y prevención a la dependencia. Luego las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, prestación económica de asistencia personal y prestación económica vinculada al servicio. Normalmente la prestación económica de asistencia personal no la están dando y la económica vinculada al servicio es cuando no hay un servicio público al que pueda acceder esa persona. Son incompatibles entre sí, excepto la teleasistencia, que sí se puede compatibilizar con las demás. Vale, importante. El 3 de septiembre de 2021 entró una nueva ley en vigor en España por la que... vale, me he saltado esto. Bueno. Entró una nueva ley en España por la que todas las personas que estaban incapacitadas judicialmente ya no existía, ya no existe la incapacidad. ¿Por qué? Esta ley elimina la incapacidad porque dice que todos tenemos capacidad jurídica. Desaparece la tutela. ¿Cómo? Dando el apoyo a las personas que lo precisen en base a la voluntad, los deseos y las preferencias de esta persona. ¿Qué tipo de medida contempla la ley? Vale. Está la guarda de hecho, que es lo que todo el mundo conoce y comúnmente cuando vamos a realizar la ley de la dependencia, el típico documento que te da como que tú autorizas a esa persona a realizar el trámite. Es una medida informal y de carácter habitual, sin necesidad de que la dicte un juez. ¿Qué funciones tiene? Es el apoyo habitual de la persona. Es la persona cuidadora que está día a día con el enfermo. Luego está la curatela, que sí es una medida formal que la dicta un juez y que normalmente es revisada cada 3 años. ¿Quién puede ser curadores? Las personas que haya considerado el juez, fundaciones y otras demás personas jurídicas sin ánimo de lucro. Luego está el defensor judicial, que se utilizará para momentos puntuales solamente y siempre velando por los deseos e intereses de la persona enferma. Luego están las medidas de apoyo voluntaria, poderes y mandatos preventivos. Vale. Esta medida faculta a otra u otras personas para actuar válidamente en nombre mío, ¿vale? Hay 2 tipos de modalidades. Está el poder notarial con cláusula de subsistencia, que es un poder prorrogado, ¿vale? Yo otorgo un poder hoy, nombro a un apoderado y en el caso de yo necesitar esa ayuda, entonces
esa persona actuará en mi nombre. Y luego está el poder notarial preventivo previamente dicho. Por ejemplo, yo elijo que cuando un neurólogo diga que yo tengo un GDS, como decía mi compañero Daniel, un GDS 5, y no solo en un neurólogo, que venga por 2 neurólogos, entonces esa persona podrá actuar en mi nombre. Mientras, no va a poder, porque en ese poder tú tienes que dejar específicamente todo dicho de cómo se debe actuar en todos los casos. Es importante el asesoramiento en el notario. El notario debe conocer la nueva reforma de la ley, porque él tiene que prevenir las medidas de control, las consecuencias de las medidas, asesorarte, evitar conflictos de intereses en el futuro y manipulación. Por ejemplo, yo puedo ir para hacer un poder notarial preventivo con una persona y el notario debe ser capaz de ver si esa persona está intentando manipularme para en un futuro aprovecharse de mí. Vale. La tarjeta más cuidado, muchos la conocerán. El requisito de ser diagnosticado con Alzheimer u otra demencia, ¿vale? La reconoce el sistema sanitario público en Andalucía, es de Andalucía, y te da la condición de persona cuidadora con esa tarjeta, ¿vale? ¿Por qué la tengo que solicitar? Porque tengo un profesional de referencia. Luego, me permite agilizar los trámites y las esperas. Y me permite unificar el médico. Por ejemplo, yo cuido a 2 personas dependientes y yo puedo unificarlo. Y aunque incluso esté en otro centro de salud. Luego, puedo acompañar a mi familiar en todo el recorrido por el sistema sanitario, la consulta del médico, en urgencia, en pruebas de diagnóstico. Además, me gestionan las citas en la fecha y hora que mejor me convenga. Ay, sí. Luego, la tarjeta Junta 65, que tienes que tener más de 65 años y residir en Andalucía. Y la 65 oro, que además de lo anterior, no puedes superar en el año anterior el 75% del IPREM. Actualmente está en unos 8.000 euros por ahí. Las ventajas: teleasistencia con descuento, desplazamientos interurbanos, descuentos en gafas, audífonos, en hoteles, muchas cosas. Y voy a decir lo que me salté antes, que es el reconocimiento de la discapacidad, que a través del reconocimiento de la discapacidad podemos obtener beneficios como la tarjeta de aparcamiento, la teleasistencia también, prestaciones no contributivas de invalidez y beneficios fiscales. Y ya por último, daros las gracias y deciros que ahora tenemos un pequeño ágape y espero que os haya gustado y que si tenéis alguna pregunta... No podía correr más.